Buenos días, reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología en este sábado 22 de enero, primer webinar del año. Esta es una actividad que ya venimos nosotros transmitiendo desde el año 2020 y que llegó para quedarse. Entonces, quiero darle la más cordial bienvenida a todos los que en este momento se están conectando a través de la línea SBCOT en línea, y asimismo va a agradecer a los invitados del día de hoy. En primer lugar, el doctor Asael Soto García de México, al doctor Ramón Pérez Cicirucá y al doctor Franco Cordivani, quien es el coordinador de rodilla de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Me permito recordarle que estas actividades se suben a la nube a través de nuestro canal YouTube, SBCOT, donde ustedes encontrarán todas las actividades realizadas desde el año 2020. Igualmente, queremos invitarlos a participar en nuestra revista, en la cual ustedes pueden ingresar a través del link www.sbcot.org. Allí obtendrán todos los artículos y tendrán información sobre nuestros aliados comerciales, las ediciones anteriores, el comité editorial y cómo escribir en nuestra revista. Están totalmente invitados. Tenemos dos y estamos a nivel ya de la nube y siendo visibles a nivel mundial. Igualmente, y para finalizar, recordarles que este año esperamos tener el Congreso Nacional, que está pautado para el mes de mayo. La última semana de mayo es la fecha tentativa. Posteriormente les daremos la fecha real. Bienvenidos a esta actividad. Gracias, estimados amigos, por estar presentes el día de hoy en nuestro webinar. Bienvenidos, doctor Ramón Pérez. Queda usted con los micrófonos. No tiene audio. Ahora sí. Muy buenos días, estimados colegas que iban nosotros a comunicar en vías al Congreso Nacional en mayo. Tenemos para hoy un tema muy interesante, que son las lesiones de la rampa menical, que es un tema de mucha actualidad. Tenemos con nosotros pues, al doctor Franco Cordivani, conocido por todos en Venezuela. Es el presidente del comité o el coordinador del comité de cirugía de rodilla de la sociedad, y un invitado especial que tenemos de Querétaro, una ciudad que tiene mucha historia. Les invito a revisar la historia de Maximiliano de Hilbert y la de Josefa Ortiz de Domínguez, que la llaman ¿cómo se llama? Coordinadora del coordinador, creo que se llama, ahorita les digo bien el nombre. La corregidora. Empezamos con la corregidora, perdón, la corregidora del corregidor, le dice, sí, perdón, gracias, Asael. Bueno, y tenemos invitación especial, entonces el doctor Asael Soto, es especialista en cirugía de rodilla, traumatólogo y hizo su residencia en el hospital, su posgrado en la Universidad Francisco de Victoria de Madrid. Bueno, vamos a comenzar con una breve charla que nos dará el doctor Franco Cordivani sobre las lesiones meniscales. Gracias, Ramón. Gracias, Reni, por la presentación. Y bueno, también a nuestro invitado, al doctor Asael Soto García de México, a participar como ponente en un tema muy en boga ahorita actualmente, como son las lesiones en rampa del menisco. Y también agradecer a todos los colegas, residentes que están participando y conectados en este webinar pandémico. Como hizo el doctor Reni, vamos a ojalá este año podamos hacer el congreso presencial y bueno, y estar todos juntos y conocernos y compartir personalmente. Bueno, yo voy a dar una leve introducción para que después el doctor Asael Soto dé toda su conferencia. Me digo para compartir la pantalla. Ok.
Bueno, aquí el tema que voy a dar es la evolución de la cirugía meniscal desde los años 60 hasta la actualidad. El menisco actualmente ha pasado por muchos, se ha actualizado, vamos a decir, lo que es el manejo de las lesiones meniscales. En los años 40, 60 se hacían exéresis completa con unas mini artrotomías y las complicaciones que esto traía, la artrosis posteriormente, porque era la alegría tísico, la paciente se sentía bien unos 2 o 3 años y después, bueno, venían las complicaciones que era de la artrosis por el compromiso del compartimiento por la falta de menisco. Poco a poco, pues, con el advenimiento de la artroscopia en los años ya 80, se empezaron a hacer ya un poquitico más conservador, pero se hacían meniscectomías parciales o hasta subtotales, y hasta ahorita que actualmente ya estamos con los nuevos conceptos de preservación meniscal. El doctor ya en los años 40 ya se veían los cambios artrósicos cuando se realizaban estas menisectomías totales, prácticamente a los 2 o 3 años de haber realizado el procedimiento. Ya en los años 60, con la aparición ya del artroscopio, se empezaron a hacer las menisectomías subtotales, un poquito más conservadores, pero con todas las consecuencias, siempre teníamos las complicaciones de la artrosis prácticamente al poco tiempo de haber realizado la cirugía. A final de los años 80 surge ya lo que se llama la reparación de los meniscos mediante las suturas. Estas suturas de primera generación también tuvieron muchos fracasos, también no teníamos la destreza de cómo suturar los meniscos, y bueno, hubieron muchas fallas, y poco a poco, bueno, y muchas veces habían roturas que no se podían suturar por la parte de la irrigación del menisco, de la zona blanca, que normalmente esas no se podían suturar, y hacíamos resecciones, y como te digo, con todas las complicaciones que esto llevaba. En los años 90, para evitar el deterioro que sufren las articulaciones y para evitar de realizar una meniscectomía, empezaron a estudiar las sustituciones meniscales. Yo me acuerdo que en los años 90 se empezaron a hablar de los implantes de colágeno y de poliuretano que se utilizaron en Italia. En Italia se usaron en el hospital cuando yo estuve en Florencia, en Careggi, con el doctor Alietti, y también creo en Estados Unidos, conversando con Luis Vargas, dieron permiso a la FDA a usar estos implantes de colágeno y poliuretano, pero posteriormente en el second loop estos se vieron que no se reabsorbieron, prácticamente no funcionaron. Pero lo que estamos ahorita es para la parte de sustitución, lo que es el final, para evitar las complicaciones de la artrosis. Cuando se realiza una meniscectomía total, estamos yendo hacia los trasplantes de menisco, que yo creo que este es el futuro en sí de la cirugía de la patología meniscal. Surgen nuevos conceptos que estamos ahorita, y traigo a colisión esto, el consenso de la ESCA del 2016 y del 2019, al cual se reunieron para darle primero terminología a la patología meniscal. Ellos hablan, para hablar de lesiones degenerativas, hablan de lesiones meniscales, y en la parte de las que son las lesiones traumáticas, rotura meniscal. Por lo tanto, cuando uno habla entre nosotros, ya cuando estemos hablando de lesión meniscal, es que estamos hablando de un cuadro degenerativo, y cuando estamos hablando de rotura meniscal es de un cuadro traumático. Aquí ven la definición, que cuando son lesiones meniscales, son roturas debido ya a procesos degenerativos del tejido meniscal, en la cual esto no está precedido de un antecedente traumático, mientras que la rotura meniscal sí son casos agudos traumáticos, y debe existir una lesión en la rodilla suficiente y un inicio de repentino del dolor. En el consenso, las roturas meniscales, estos son los tipos de roturas meniscales que uno normalmente ven, son las roturas verticales, longitudinales, como también las asas de Balde, las roturas radiales, las roturas en rampa, que se ven mucho con los ligamentos cruzados anterior, que el doctor Hazael Soto nos hablará ahorita del tema, me va a atender. Y lo último que nos estamos enfocando es la rotura de las raíces meniscales, que estamos prácticamente hace años lo que hacíamos era resecar el cuerno posterior del menisco, y ahorita prácticamente lo estamos reconstruyendo, reinsertando nuevamente esa raíz posterior. Eso podría ser ya tema para otro webinar. El consenso del ESCA de 2016-2019, ellos establecen que se deben reparar
más roturas. Entonces, todos los meniscos se deben prácticamente reparar, hasta lo que tradicionalmente se consideraban irreparables, como las rupturas crónicas en los pacientes obesos o las rupturas extensas. Por lo tanto, esa es la vía. Es prácticamente la conclusión de este consenso de la ESCA, es que debemos continuar investigando sobre las consecuencias biomecánicas de los diferentes tipos de lesiones meniscales y mejorar la biología de nuestras reparaciones, y seguir innovando en la ejecución de nuestros procedimientos para minimizar el número de meniscectomías. El Logan para nosotros ahorita es saving de menisco, salvar el menisco a donde podamos, nunca tratar de resecar menisco. Bueno, esta era la introducción que quería dar. Muchas gracias. Le dispongo aquí a que el doctor Azael haga su conferencia de reparación de rampa de la lesión meniscal, diagnóstico y tratamiento. Ok, me salgo. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues bueno, primero que nada agradecer la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes en esta mañana, platicando un poquito, compartiendo, conociendo a nuevos médicos. Y pues bueno, siempre es un gusto para mí el poder compartir un poquito de experiencias, un poquito de estos temas, ¿no? Que sin duda a todos nos gustan, nos apasionan. Como bien comentaba el doctor Franco, hoy en día está en boga el tratar de preservar el menisco, el tratar de siempre repararlo, el intentar reparaciones, aunque de repente lo veamos medio feíto. De todos modos, creo que siempre vale mucho la pena el intentar repararlo, ¿no? El intentar suturarlo. Sabemos que es una estructura sumamente importante. Y pues bueno, en particular el día de hoy les voy a platicar un poquito de las lesiones meniscales en la rampa. Que siempre ha sido una lesión que bueno, es complicada de ver en las artroscopías, es complicada de repente, si no tenemos la sospecha, es muy fácil que la podamos pasar por alto. Y pues obviamente dejamos un menisco lastimado, dejamos un menisco que biomecánicamente no está funcionando bien, y pues obviamente esto nos puede empeorar mucho el pronóstico de esa rodilla, aunque hagamos una reconstrucción del ligamento cruzado, ¿no? Siempre, como en todo, lo más importante es conocer la lesión, es saber que existe, ir y revisar de forma muy intencionada siempre el cuerno posterior del menisco medial, que no es fácil de ver. La verdad es que de repente puede ser ahí un poquito complicado, pero siempre vale mucho la pena. Y más en pacientes como vamos a estar viendo ahorita, en pacientes con lesiones crónicas de inestabilidad, siempre vale mucho la pena el ir y revisar. Y pues bueno, nuevamente agradecer mucho a la sociedad venezolana por esta invitación, y vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Esto es un poquito de lo que vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de definición, datos clínicos que vamos a tener, los métodos diagnósticos que tenemos, el abordaje terapéutico, ya sea tanto tratamientos conservadores como tratamientos quirúrgicos, y vamos a exponer un pequeño caso clínico y al final algunas de las conclusiones. Es una lesión relativamente reciente, desde 1988, la describió Strobel, y él la definió como una ruptura vertical del cuerno posterior del menisco medial, debido a una lesión de los ligamentos, ya sea meniscocapsulares o los ligamentos meniscotibiales, que no debe de ser mayor de 2 centímetros, partiendo desde el borde, partiendo justamente desde la raíz del menisco hacia la zona
lateral no debe de ser mayor de 2 centímetros, la cual se presenta como una separación meniscocapsular o meniscotibial, depende cuál de los ligamentos esté roto, y está por definición asociada a una lesión del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, este es un concepto que se ha ido modificando poco a poco, ¿no? Con el paso del tiempo. Bueno, el menisco sabemos que está sujeto a esta parte de su estabilidad en la zona posterior, está sujeto al platillo tibial, tanto por los ligamentos meniscocapsulares como el ligamento meniscotibial. Es una estructura fundamental en la cinemática de la rodilla, tiene múltiples funciones, dentro de ellas pues la absorción de impactos, lubricación de la articulación, nutrición, y al final es un estabilizador secundario de la rodilla. De aquí la importancia de siempre que tengamos lesiones de inestabilidad, como lesiones de ligamento cruzado, pues siempre voltear a ver a los meniscos, ¿no? Al final es una de las estructuras que también son bastante importantes en cuanto a la estabilidad secundaria de la rodilla. Los mecanismos de lesión, habitualmente, como les hemos estado platicando, son lesiones que están relacionadas a una lesión crónica del ligamento cruzado anterior, pero también la podemos observar en pacientes que presentan hiperlaxitud de los ligamentos. Cuando tenemos una traslación de la tibia con respecto al fémur mayor de 6 milímetros, es uno de los factores de riesgo que también pueden llegar a producir este tipo de lesiones, aunque el ligamento cruzado se encuentre íntegro. Sabemos que hay una capa de tejido adiposo justamente en la unión entre el cuerno posterior y la cápsula, que realmente es la rama capsular del semimembranoso. Justo en ese espacio tenemos una capa de tejido adiposo, que es lo que hace que sea relativamente fácil de que sufra lesiones esta zona, ¿no? Cuando tenemos estos datos de inestabilidad, va a haber una subluxación anterior de la tibia, principalmente cuando tenemos lesiones de ligamento cruzado. Sin embargo, también se puede producir cuando tenemos una hiperlaxitud importante en los ligamentos. Esto nos va a llevar a que el semimembranoso tenga una contractura para tratar de compensar un poquito la inestabilidad del ligamento cruzado, y eso hace un mecanismo de palanca de presión justamente sobre el cuerno posterior del menisco medial, lo que nos lleva a tener la lesión. De ahí que sea mucho más fácil de observar o mucho más factible en pacientes con lesiones de ligamento cruzado. Al final esto nos lleva a un exceso de tensión a nivel de los ligamentos tanto menisco capsular como menisco tibiales, y nos va a llevar a la consecuente ruptura del mismo. Dentro de los signos clínicos, el paciente habitualmente se va a presentar con nosotros con dolor. Aquí depende mucho cómo se realice la lesión. Sí se puede llegar a presentar este tipo de lesiones en agudo, acompañadas de una lesión de ligamento cruzado. Lo más frecuente es que sean un poquito más crónicos los síntomas, dolor de predominio en la zona posterior. Podemos llegar a presentar disfunción articular debido a esta inestabilidad que tenemos tanto por la lesión del ligamento cruzado como la lesión del cuerno posterior del menisco. Y también alteraciones en la cinemática de la rodilla. Podemos experimentar bloqueos, aunque no es tan frecuente en este tipo de lesiones, pero sí bloqueos, un poquito de chasquido, un poquito de crujido a la flexoextensión, y el dolor principalmente a la hiperflexión. Los signos meniscales pueden llegar a ser positivos. McMurray, Apley, Steyman, Tesali, Finoquieto, que es como un cajón, pero este es como relativamente sensible para este tipo de lesiones, ya que lastima ahí un poquito el cuerno posterior del menisco a la hora que lo realizamos. Hablando un poquito, perdón, de epidemiología, sabemos que es una lesión que acompaña la mayoría de las veces a lesiones de ligamento cruzado anterior, más o menos entre el 9 y el 42%, dependiendo las series que revisemos, de las lesiones, del total de las lesiones del ligamento cruzado anterior, van a estar acompañadas de una lesión en la rampa, que es un porcentaje bastante alto, y que la verdad es que cuando uno no va y lo busca de forma muy intencionada, es muy fácil que se puedan llegar a pasar por alto este tipo de lesiones. Es más frecuente en los hombres, en el sexo masculino, aproximadamente el 18% de este total de lesiones en ligamento cruzado se ven en hombres, y en las mujeres es un poquito menor el porcentaje. La edad es otro de los factores que hay que tomar en cuenta. Siempre pacientes jóvenes, menores de 30 años, hay que tener sospecha de este tipo de lesiones.
El tiempo de evolución desde la lesión del ligamento cruzado hasta la evolución, hasta el tratamiento quirúrgico del mismo también es algo a considerar bastante. Cuando tenemos más de 3 meses en la evolución entre la lesión y el tratamiento quirúrgico, siempre hay que ir de forma muy intencionada a ver la parte posterior, el cuerno posterior del menisco. Desafortunadamente es una lesión que está muy subdiagnosticada. Parte de ello es porque falta un poquito de conocimiento de la lesión y que es una lesión que se encuentra en un punto ciego por los portales convencionales, tanto anteromedial como anterolateral. La verdad es que es difícil llegar a visualizar hasta allá atrás, ¿no? De repente tenemos que meternos mucho en la escotadura para poder visualizar, pero lo primero, sin duda, es conocer la lesión y tener la sospecha para poder ir y buscarla de forma muy intencionada. El diagnóstico por resonancia, por imágenes también es difícil. Vamos a ver ahorita algunas imágenes. Afortunadamente ya las técnicas también de resonancia pues se han ido puliendo, se han ido mejorando bastante y eso nos ayuda mucho a poder tener una mejor identificación. Hablando un poquito de anatomía, hablando un poquito de la parte como árida de todos los temas, pues bueno, como les comentaba, los primeros 2 centímetros del menisco, partiendo de la raíz, son los que vamos a considerar la rampa. En esta sección tenemos 2 ligamentos importantes que le dan la sujeción al menisco hacia la cápsula, que es el ligamento menisco capsular que tenemos en rojo y el ligamento menisco tibial que tenemos en anaranjado. Recordar que aquí tenemos interpuesto un tejido adiposo entre el menisco y la reflexión del semimembranoso hacia la cápsula. Entonces es una zona que es relativamente sencilla de lastimar y aparte lo que platicábamos, ¿no? Al haber una contractura del semimembranoso, eso genera que el cóndilo femoral haga una tensión excesiva a nivel del cuerno posterior del menisco, lo que nos puede llevar, por supuesto, a este tipo de lesiones. El diagnóstico, pues bueno, como les he platicado desde el inicio, lo principal es tener la sospecha, es lo principal. En pacientes que experimenten una laxitud crónica, sin duda ahí hay que tener siempre la sospecha, ¿no? E ir y buscar muy intencionado, tanto a la hora que estamos viendo la resonancia, como a la hora de estar ya en la artroscopía, siempre es importante tratar de llegar hasta allá atrás, con el ganchito siempre tratar de tocar esa zona para estar seguros de que no tengamos ahí una lesión oculta. Principalmente en lesiones crónicas del ligamento cruzado, tomando 3 meses como ya la cronicidad. En pacientes a quienes les realizamos revisión de ligamento cruzado, también aquí es súper importante. Sabemos que para hacer una revisión de ligamento cruzado, pues ya tenemos ahí una inestabilidad de fondo que nos ha estado acompañando y siempre puede haber este tipo de lesiones, hasta 42-47%. Pacientes que sean menores de 30 años, también siempre es importante ir y revisar el cuerno posterior. Cuando tenemos lesiones asociadas como una lesión del menisco lateral o una lesión del ligamento anterior, siempre vale la pena también el ir y revisar. Eso nos habla de que son lesiones de un poco de mayor energía, que puede haber mayor incidencia de este tipo de situaciones. Pacientes lesionados también en práctica en deportes de contacto, que son lesiones de igual forma de alta energía, siempre vale mucho la pena el ir y revisar. Como les platicaba, lesiones del ligamento anterolateral también, y la laxitud que les comentaba desde un inicio, 6 milímetros de laxitud, ya nos predispone mucho a este tipo de lesiones. Sabemos que ya hay un aumento de tensión en el semimembranoso, eso nos genera mayor tensión en la zona y nos predispone a que pueda haber rupturas. La resonancia magnética, que pues creo que es un aliado muy importante hoy en día en cuanto al diagnóstico. Sin embargo, para este tipo de lesiones, desafortunadamente la sensibilidad es poca. Existen varias causas de esto, pero bueno, la sospecha siempre es lo más importante, ¿no? Siempre que tengamos lesiones de ligamento cruzado anterior, hay que ir y revisar de forma muy detenida el cuerno posterior del menisco medial. La rodilla, que es una de las causas por las que no se ve de forma tan habitual estas lesiones en resonancia, la rodilla estar en hiperextensión o en extensión completa, tiende a reducirse las lesiones de la rampa, se tienden a reducir y el menisco se pega nuevamente a la cápsula.
Eso es lo que hace que sea tan complicado de ver estas lesiones cuando hacemos las resonancias. También debemos de estar apoyados siempre por radiólogos que sean especialistas en lesiones tanto musculoesqueléticas e idealmente pues en resonancia magnética. Sin duda no debe de ser usada como una herramienta diagnóstica única. Sabemos que siempre la revisión clínica, la sospecha, es lo que nos va a llevar a realizar el diagnóstico. Y aquí sí, pues a la hora de estar realizando la artroscopía, sin duda hay que ir y hacer, en este caso, la artroscopía diagnóstica, que ya sé que ya no se usa este término, pero en el caso particular de la rampa, pues aquí sí vale la pena el siempre ir y hacer el diagnóstico por una visualización directa. En pacientes en los que tenemos un edema óseo a nivel del platillo tibial, secundario a la ruptura del ligamento cruzado, también siempre hay que sospechar de que este tipo de lesiones pueden estar presentes, aunque no tengamos una imagen clara en la resonancia. En cuanto a las clasificaciones, son cinco tipos que acuñó Taunat. Las dos primeras, los tipos 1 y 2, son lesiones que se consideran estables. Son lesiones, la tipo 1 es una lesión básicamente de la unión meniscocapsular sin una ruptura importante a nivel ligamentario. La tipo 2 es una lesión de la parte superior del menisco en la que de igual forma no se involucra prácticamente ni el ligamento meniscocapsular ni el ligamento menisco tibial. Por tanto, son las dos únicas lesiones que se pueden considerar como estables y que pudieran ser candidatos a un tratamiento conservador, a un tratamiento no quirúrgico, aunque aquí, como vamos a ver un poquito más adelante, también tiene sus bemoles. La lesión tipo 3 es una lesión de la zona inferior del menisco, como vemos en la imagen, y aquí sí puede estar comprometido o están ya comprometidos los ligamentos meniscotibiales, que por supuesto ya nos genera una inestabilidad mayor de la lesión. Y esta es una de las lesiones también más complicadas de observar, tanto por los portales convencionales e incluso aunque hagamos un portal accesorio posteromedial, es una lesión que podemos pasar un poquito por alto si no hacemos una adecuada revisión. Es una lesión que está en un punto muy ciego de la rodilla, entonces, pues bueno, siempre hay que tener sospecha e ir y revisar, meter bien el ganchito palpador por debajo del menisco para revisarlo. La lesión tipo 4 es una lesión completa y la lesión tipo 5, como vemos en la imagen, tipo 4 es una lesión completa y la lesión tipo 5 es una lesión doble. Posteriormente, Griff acuñó otro par o dividió más bien las lesiones tipo 3 y 4 en tipo A y tipo B. Continuando igual con lo mismo, las lesiones tipo 1 son lesiones estables, tipo 3, tipo 4 y tipo 5 son lesiones inestables. Y si lo vemos un poquito con imágenes, que siempre es un poquito más fácil de entender, las lesiones tipo 1, como les platicaba, es una lesión básicamente a nivel del ligamento meniscocapsular, que afortunadamente no genera un grado mayor de inestabilidad, como podemos ver en la resonancia, que esta es una imagen que en lo particular me encuentro muy frecuente en las resonancias, incluso en pacientes que no tienen lesión del ligamento cruzado, ¿no? No siempre me la describen los radiólogos como una lesión en rampa, pero sí es una lesión que observo de forma relativamente frecuente. Y bueno, de forma artroscópica, así es como lo podemos visualizar. Son lesiones que son estables y pueden ser candidatos a un tratamiento conservador. Las lesiones tipo 2 son lesiones que involucran la parte superior del menisco y van acompañadas también de una pérdida de función del ligamento meniscocapsular. También son lesiones que se consideran que son estables y que pudieran, depende qué tan fuerte, qué tan importante sea la lesión meniscal, que pudieran ser candidatos a un tratamiento conservador. La verdad es que si ya estamos ahí, si estamos haciendo ya la artroscopía y lo tenemos a la mano los instrumentos, pues vale la pena siempre dar un punto para estar más tranquilos e irnos más tranquilos a casa. Las lesiones tipo 3, tipo 3A, son lesiones que comprometen la parte inferior del menisco junto con el ligamento menisco tibial. Ya son lesiones inestables que todas requieren de una estabilización quirúrgica. Las tipo 3B, en este caso, solamente es la ruptura del ligamento menisco tibial sin una lesión meniscal propiamente, como podemos observar en las imágenes de resonancia. Y aquí tenemos muy evidente cómo encontramos el edema óseo a nivel del platillo tibial. Y aquí pues es muy fácil que se pueda llegar a romper los ligamentos meniscotibiales.
Las tipo 4, que son lesiones ya completas, que también son lesiones inestables. La tipo 4A, que prácticamente es una lesión en la zona roja, una lesión de muy buen pronóstico, pero que sí nos genera una inestabilidad importante, por tanto, siempre debe de ser también una lesión que tiene que ser reparada. Y las tipo 4B son lesiones únicamente de los ligamentos, con un despegamiento ahí menisco capsular importante, que observamos, sí que es de repente un poquito más sencillo de observar en la resonancia. Y no confundirlo con la porción grasa que sabemos que ahí está, ¿no? Sino tan sí se alcanza a ver cierta diferencia entre la zona grasa y la zona o esa interfase ya líquida que vamos a tener. De igual forma, en esta secuencia también podemos observar ahí que no es solo la grasa que tenemos, que es normal verla, sino que sí tenemos como esa doble fase. Y las tipo 5, que son lesiones dobles del menisco, que son lesiones un poquito más complejas. Bueno, forma de resumen, esto igual al final vienen mis datos. Si gustan mandarme un correíto, y con todo gusto les puedo yo compartir los artículos que usé para la plática, para no meternos y detenernos tanto en esto, pero esta es una tabla que nos ayuda bastante, ya que nos habla de los hallazgos tanto en radiografía, en resonancia magnética, lo principal que está lastimado, y si son lesiones estables o inestables. En cuanto al tratamiento, la parte como interesante de esto, como nos platicaba el doctor Franco, hoy en día la intención es salvar siempre el menisco, ¿no? Incluso lesiones que de repente las veamos y que creamos que no son tan reparables, de repente vale mucho la pena el intentar hacer la sutura. Siempre eso nos va a llevar a que esa articulación tenga una mucho mejor sobrevida. Entonces, siempre vale mucho la pena el intentar repararlas. La lesión de las lesiones inestables del cuerno posterior siempre es recomendada cuando es posible, aunque creo que las lesiones en esa zona son bastante reparables y tienen un buen pronóstico. Técnicamente pueden ser complejas, de repente el espacio puede ser muy cerrado, pero sin duda nos va a ayudar a tener un mucho mejor pronóstico de esa rodillita. Esta reparación nos ayuda a preservar la estabilidad secundaria que nos da el menisco, mejora transmisión de cargas, vamos a mejorar en sí todas estas funciones tan importantes que sabemos que tiene el menisco. Y aunque las lesiones tipo 1 y tipo 2 se consideran estables, perdón, pues vamos, al final, si ya estamos ahí, tenemos a la mano con qué repararlas, creo que siempre vale mucho la pena el darles un puntito de sutura para irnos mucho más tranquilos a casa. Las lesiones tipo 3 y tipo 4 pues son obligadas en la reparación, y tipo 5 también. De esta forma, pues vamos a tener una mucho mejor función de la rodilla. Liu en 2017 publicó un artículo en el que habla justamente de las lesiones tanto estables como inestables. Él considera una lesión estable o lesiones tipo 1, tipo 2, que sean menores de 1.5 centímetros. Ellos hicieron un tratamiento relativamente conservador, porque de todos modos fue quirúrgico, pero lo que hacían era únicamente desbridar la zona de la lesión, como podemos ver. Solamente hacían el desbridamiento y hacían una reavivación de los bordes, ya fuera con una aguja de Kirchner o con un punzocat. Hacían la reavivación o incluso con con el mismo rotor, con el shaver, y dejaban la lesión sin reparar. Tuvieron dato de grupo control, grupo que solo hicieron esto, y grupo que sí hicieron la reparación con sutura. Al final ellos no encontraron una diferencia importante. En el grupo 1 hicieron solamente la reparación, hicieron la reparación quirúrgica con sutura meniscal todo dentro. En el grupo 2 hicieron solamente ablación y desbridamiento con sutura meniscal. Y los compararon. Ellos observaron que no había gran diferencia entre si poníamos sutura o no podíamos sutura. Lo importante era desbridar y dejar quieto al paciente. Sin embargo, la verdad es que por tranquilidad de uno, yo prefiero siempre dar un punto de sutura, siempre hacer la reparación. Si ya estamos ahí, si ya sometimos al paciente a un procedimiento anestésico, y aunque son lesiones que se consideran estables, creo que siempre puede valer mucho la pena el dar un puntito de sutura. Al final ellos las fallas, aunque no fue estadísticamente significativo las diferencias que encontraron,
pero sí dentro de las fallas que tuvieron de los pacientes, la mayoría de ellos fueron los pacientes a los que no se les realizó la sutura meniscal, que solamente se hizo la abrasión y el reavivamiento de los bordes. Por tanto, creo yo que aquí el tratamiento conservador, pues hay que tenerlo como con mucha reserva, ¿no? Las lesiones inestables, sin duda, todas ellas hay que estabilizarlas, todas ellas hay que tratar de mejorar esa estabilidad. Y bueno, es una zona en general de buen pronóstico, es una zona difícil de accesar. Como vemos en la imagen de abajo de la derecha, la imagen de la izquierda es una imagen a través de los portales convencionales, que nos da una pobre visualización del cuerno posterior del menisco, que siempre es difícil, ¿no? A través del portal anterolateral poder llegar a tener una buena visualización, sobre todo como les platicaba de las lesiones tipo 3 que están aquí abajo, siempre es complicado poder observarlas. A mí me gusta mucho este portal. Es frecuente que haga un portal accesorio lateral alto o incluso en ocasiones un portal transtendón para poder llegar bien hasta, esta es una visualización a través de la escotadura, meter la lente hasta atrás y de esa forma pues tenemos una mucho mejor visualización de la zona. Y sin duda algo que también nos ayuda bastante es el ayudarnos de un portal posteromedial que también nos va a dar, vamos, una zona mucho mayor de visualización de la lesión. Entonces siempre recomiendo mucho hacer un portal accesorio, ya sea un lateral alto, transtendón o el portal posteromedial, dependiendo cuál de las técnicas de reparación vamos a emplear. En general, aquí las técnicas fuera adentro no se recomiendan. Sabemos que es una lesión, una zona delicada por las lesiones neurovasculares que puede llegar a presentarse. Las técnicas dentro-fuera también con mucha reserva. En lo personal, yo lo único que hago en esta zona son técnicas todo dentro. Yo uso habitualmente suturas como Fast Fix, Meniscal Cinch. Son las suturas que uso habitualmente y en general con muy buenos resultados. Como les platicaba, siempre vale la pena el trabajar a través de otro portal para mejorar la visualización. Es muy difícil de repente por los portales convencionales y más en pacientes que no tienen lastimado el ligamento cruzado anterior, siempre es muy difícil accesar a esta zona, ¿no? En ocasiones he tenido también que hacer, hay una liberación percutánea del ligamento colateral medial para abrir un poquito el espacio y poder accesar hasta allá atrás. El portal posteromedial nos ayuda a tener sin duda una mejor visualización y nos disminuye también un poquito el riesgo de lesiones neurovasculares. Una de las técnicas que podemos realizar es ayudados de un suturlazo precargado con alguna sutura de alta resistencia, fiberwire, cualquiera de estas suturas de muy alta resistencia, y pues pasarlo a través de las lesiones, ¿no? Aquí podemos siempre por portal posteromedial, teniendo una visualización directa, agarrar desde la cápsula, pasarlo y vamos, tanto a través de cápsula como a través del menisco y realizar ya las suturas. Yo en lo personal realizo siempre suturas con Fast Fix, es lo que más llego a hacer. Y aquí siempre tenemos dos opciones, bueno, varias opciones en cuanto a configuraciones. Lo más frecuente que yo hago son suturas ya sea horizontales o verticales, pero siempre con Fast Fix. Dependiendo un poquito la configuración de la lesión, dependiendo un poquito el tipo de lesión que tengamos. Incluso en algunas puedo hacer patrones mixtos entre suturas horizontales y suturas verticales. Y sí, a mi punto de verlo, pues siempre desventajas de estos métodos, pues sin duda el costo, que siempre se eleva bastante, pero creo que técnicamente es mucho más reproducible, mucho más sencillo de realizar. Es una cirugía mucho más rápida, sin heridas extras que de repente tenemos que hacer. Y pues bueno, siempre ver el tipo de configuración de la lesión y en base a esto saber qué tipo de sutura tenemos que realizar. Otro de las técnicas que me ha funcionado bastante bien son suturas circunferenciales, puntos circunferenciales, en los que no tratamos propiamente al menisco. Y esto lo he hecho en lesiones que se ven feas, ¿no? Como platicábamos al inicio, lesiones que el menisco está muy lastimado, en donde creemos que pueden ser lesiones ya no reparables. Aquí, ¿qué ventaja tenemos? Que no tocamos ya para nada el tejido meniscal. El primer punto, la primera de las anclas del implante, lo vamos a poner arriba de la cápsula
vamos a rodear el menisco y el segundo lo vamos a poner por debajo del menisco, también hacia la cápsula. Y pues bueno, al final nos permite el pegar todo el menisco hacia la cápsula, aunque tengamos lesiones como las tipo 5, que son lesiones dobles, que ya se ve un menisco feo, que ya se ve un menisco en una mala calidad, son puntos que nos puede ayudar muchísimo y que las veces que los he empleado, la verdad es que he tenido muy, muy buenas experiencias con ellos. Ayudan a dar una muy buena estabilidad al menisco y pues también hay que tenerlos ahí mucho, mucho en cuenta. Dentro de las cosas importantes de las técnicas, estas técnicas que les platiqué las hacemos por portales convencionales. En ninguna de estas, tanto los puntos verticales, puntos horizontales con Fast Fix o los puntos circunferenciales, en ninguna de estas se hace portal posteromedial. Sí nos podemos ayudar para una mejor visualización, sin duda, pero en general cuando tenemos lentes de 70 grados, pues nos ayuda muchísimo a tener una mayor visualización. Incluso también algunos de los artículos hablaban de que el 100% de las lesiones se pueden diagnosticar con lentes de 70 grados. Y pues bueno, tenemos ahí la ventaja de que no tenemos que hacer portales de repente accesorios. Nos pueden dar una muy buena estabilidad y sin duda de las desventajas que tenemos son los costos de las suturas, ¿no? Que siempre pues aumenta ahí bastante, bastante. Otra de las técnicas que podemos llegar a usar es ayudarnos también desde portal posteromedial, tomar ligamento meniscotibial, hacer como levantarlo un poquito, que técnicamente es un poquito más complicado también, sin embargo nos da una reducción mucho más anatómica de la lesión y nos da también, y principalmente cuando tenemos lesiones tipo 3 que son aquí abajo en el menisco, podemos tener una reducción mucho más anatómica de la lesión. Pero sin duda pues son mucho más complejas, hay que tener a la mano mayor instrumental para poder hacer los portales posteromediales. Yo habitualmente pongo una cánula que me ayuda para sacar instrumentales. Y pues bueno, aquí lo que hacemos es tomar con una pinza Grasper el ligamento meniscotibial, levantarlo un poquito y el primero de las suturas, el primero de las anclas de nuestro implante, lo vamos a colocar justo a nivel del ligamento meniscotibial. El segundo de los implantes lo vamos a colocar por la parte inferior del menisco y a la hora de cerrar nuestro implante, pues nos va a dar una reducción o una fijación mucho más anatómica. Esto principalmente en lesiones que ya son un poquito más crónicas. Y pues bueno, ¿qué es lo importante del tratamiento? Uno, ir buscarlo, tener siempre la sospecha en pacientes con lesiones crónicas. Al final hay muchas configuraciones, no me quise meter tanto en las configuraciones que hay para reparar el menisco. Lo importante es verlo bien, lo importante es tener un espacio amplio para poder llegar hasta allá atrás, ya sea con los implantes, con Meniscal Cinch, con Fast Fix, cualquiera que vayamos a usar, o incluso con el suturlazo, tener una buena visualización y un buen espacio. Cuando no tenemos un espacio amplio, pues siempre ayudarnos de hacer una liberación percutánea del ligamento colateral medial. Y por supuesto son lesiones que siempre se tienen que reparar antes de realizar la reconstrucción del ligamento cruzado, ¿no? Si primero reparamos cruzado, pues por supuesto que ya solitos nos cerramos ahí el espacio y va a ser mucho más complicado. Bueno, les voy a presentar un caso clínico de un paciente que tengo recientemente que desafortunadamente por tema de su seguro no se alcanzó a operar. Antes de esta plática me hubiera encantado presentarles ya las imágenes de después de la cirugía, pero es un caso bastante interesante que creo que vale la pena que lo platiquemos un poquito. Igual les voy a pedir al doctor Ramón, al doctor Franco, si me apoyan al final en que platiquemos algunas cosas, en ir viendo su opinión, qué tipo de lesión vamos a tener, qué le harían ustedes, todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, el paciente es un paciente masculino de 36 años, es un paciente no deportista que hace 3 meses empezó a hacer deporte de forma eventual, empezó a jugar fútbol. Sin embargo, solo lo hacía de fin de semana, sin preparación en gimnasio, sin preparación previa, solamente empezó a jugar fin de semana, ¿no? Él realiza un trabajo administrativo, tiene un índice de masa corporal de 27, no es un paciente obeso, pero sí presenta cierto grado de sobrepeso.
Comienza un día antes de verlo yo en consulta, estaba jugando fútbol, a la hora que va a dar un pase largo, como con mucha energía, presenta un dolor súbito, intenso en la región posterior de la rodilla, acompañado de crepitación, de chasquido, incapacidad para deambular, y de ahí comienza con un aumento progresivo en el volumen de la rodilla. En la revisión ya en el consultorio, el paciente con una marcha francamente claudicante, expensas de pierna derecha, la rodilla izquierda no nos presenta ningún signo patológico en absoluto, y la rodilla derecha un derrame articular, 2 cruces, un derrame moderado, tiene una flexión de 110 grados, sin embargo ya muy dolorosa en la región posterior, y presenta un rezago extensor de 5 grados, que creo que era más producido por el dolor que un bloqueo real de la rodilla. En cuanto a inestabilidad, que sabemos que es difícil de revisar en un paciente con dolor agudo, no había datos francos de inestabilidad, pero sí presentaba un dolor muy localizado en línea articular a nivel medial, y todos los signos meniscales fueron positivos. Estas son las imágenes de la resonancia magnética. El ligamento cruzado íntegro realmente, probablemente en la porción más inferior del haz posterolateral hay una pequeña lesión, sin embargo, la verdad es que nada importante, ¿no? Y la resonancia presenta esta imagen. Se las dejo aquí para que la analicemos un poquito. Una lesión a nivel de la parte superior. Es una lesión, tenemos otros cortes que tenían una longitud de 1.29 centímetros, justo a nivel de la parte superior del menisco. ¿De acuerdo? Y pues bueno, aquí no sé si me pudieran apoyar, doctor Franco, doctor Ramón, ¿qué diagnóstico tendrían ustedes con este paciente? Si pudieras poner nuevamente la imagen de la resonancia sería interesante. Claro. Ok, perfecto. Bueno, indudablemente pues ahí se ve una lesión de la unión menisco-capsular que indicaría pues una inestabilidad, y pues, parece que ahí se va hasta abajo a la lesión del ligamento meniscotibial. A ver qué Sí. dice Franco. Bueno, yo voy evaluando este caso, como lo está describiendo el paciente, como digo, el paciente obeso, prácticamente el mecanismo de lesión, ya sabemos que no hay una lesión del ligamento cruzado anterior. De acuerdo a esta imagen, estoy de acuerdo contigo igual, Ramón, prácticamente hay una lesión del ligamento meniscocapsular del menisco interno, que es lo que estoy viendo ahorita en la parte, en la otra. ¿Me puede pasar la otra, Pérez? Ok, ahí en la axiales, bueno, ahí, claro, se ve muy claro que hay un desprendimiento, o sea, prácticamente de la parte del menisco capsular del menisco interno, menisco medial. Ahorita él no tenía ninguna inestabilidad rotacional, absolutamente, No tenía una inestabilidad rotacional franca, que honestamente fue difícil de valorarlo porque estaba dolorido, pero no tenía de forma franca un tema rotacional, no lo tenía. La rodilla izquierda, la rodilla contralateral, tiene un poquito de cajón también. Sí hace un poquito ahí de movimiento, cajón y Lachman positivos, sí nos da ahí cierta movilidad. Ese es como el único dato relevante realmente que había. Ok, Hazel, no te apoyas con otro estudio paraclínico. Normalmente en otros estos casos, cuando vemos estas lesiones así para estar más, un diagnóstico, vamos a decir, de un 100% de que hay una lesión o un desprendimiento de la parte del menisco, de la parte posterior del menisco, siempre nos apoyamos con un ecosonograma de partes blandas para evaluar, y en esos casos muchas veces lo hacemos comparativo de las dos rodillas para ver qué está sucediendo, y más en este caso yo usaría también un ecosonograma de partes blandas para ver si hay un desprendimiento de la lesión de la parte del menisco, una lesión del menisco, la parte menisco-capsular posterior. Franco, agregarle un poquito a la ecosonografía, que tiene que ser una ecosonografía dinámica, con contracción, para ver el efecto del semitendinoso, semimembranoso, perdón.
Bueno, normalmente nosotros usamos el ecosonograma normalmente no dinámico. O sea, normalmente lo hacemos en flexión y en extensión. En flexión y vamos viendo como prácticamente cómo se mueve, cómo vemos las imágenes del menisco en esas tres posiciones. Pero yo me apoyaría en este caso en un ecosonograma, pero de acuerdo a la lesión de la sagital, hay una lesión de la parte del menisco, o sea, de la parte posterior del menisco, o sea, una lesión en rampa. Así es, sí. Habitualmente yo no uso el ultrasonido, no uso el eco. Sí, casi siempre me voy directo a resonancia y en ocasiones lo que hacemos es una artrorresonancia. Es lo que llego a hacer también para confirmar esto. Cuando queda cierta duda, siempre vale la pena también ahí meter contraste, pero la verdad es que sí, con el eco no tengo yo tanta experiencia. Sí, en el hospital en el que estoy, sí los médicos radiólogos tienen buena experiencia en ecosonograma musculoesquelético, pero no sé si es más como costumbre mía, pero habitualmente me apoyo mucho más de resonancia o de artrorresonancia para estos casos. Bueno, yo también eso te había dicho, hacer una artrorresonancia para ver si hay líquido, se acumula más líquido en esa parte de la región, de la parte de la zona meniscocapsular. Si se llena de líquido, vemos que hay una lesión en rampa, seguro. ¿Qué es lo que yo haría? Yo haría también una artrorresonancia para confirmar el diagnóstico. Así es, de acuerdo. Mira, yo voy a insistir en la ecosonografía dinámica, porque cuando tú haces con un ayudante, el paciente te hace contracción con la rodilla extendida, semiflexionada, contrapresión, el paciente trata de flexionar la rodilla, se puede observar que la acción del semimembranoso tracciona y entonces se ve un espacio entre el menisco y el tendón, el semimembranoso. Sí, sin duda creo que es una herramienta muy importante también en el diagnóstico, ¿no? Sí, y más haciéndolo de esta forma tan dinámica. Sí, la cosa es que este caso no tiene lesión del ligamento cruzado anterior y bueno, yo creo que el semimembranoso aquí no hará ningún, o sea, está normal, no debe tener ningún tipo, no debe hacer ningún efecto sobre el menisco. Pero sí, sí hace, discúlpame que te diga, sí hace porque existe una unión del semimembranoso a la parte posterior, donde está los ligamentos, donde está, digamos, la unión menisco-capsular y menisco-tibial. No es al menisco que está unido. Entonces, cuando él tracciona, va a ser un espacio porque ya no está unido al menisco. Yo en este caso, sí, de acuerdo. Yo me apoyaría, como te digo, una ecosonograma, como dice también, dinámico en varias posiciones o hacer una artrorresonancia para evidenciar si hay de verdad esta lesión en rampa en el paciente. Que de acuerdo a estas imágenes, ya pareciese que sí, que tienen una lesión en rampa. Ahorita, ese es el único corte que se le hicieron y el resto del menisco, Hazael, ¿cómo estaba de él? El resto del menisco se ve bien. Si gustan, les comparto el estudio completo. El resto del menisco se ve bien. Okay. Básicamente esto es lo que tiene de lesión. Bueno, como digo, como siempre las lesiones en rampa siempre están acompañadas de una lesión de ligamento cruzado anterior, pero en este caso sí, con este corte ya uno tiene por lo menos un diagnóstico que hay una lesión en rampa y más que ya tiene signos de dolor en la cara medial y tiene un antecedente traumático. Hizo un mecanismo prácticamente de hiperextensión, hiperflexión, que eso lleva a una lesión, porque esos mecanismos cuando patea hay rotación y es cuando se lesiona la rampa. Claro, así es, sí, sin duda. Así es. Ok, me regreso. Te voy a agregar una cosita de una experiencia que nos pasó en una discusión hace muchos años, que recuerdo. Vimos una lesión de este tipo y
hablando con los radiólogos que son especialistas, imaginólogos, él nos decía que ese espacio era la unión, ¿cómo se llama? Intermeniscal, que no era ruptura. O sea, ese era, digamos, el manejo que se le hacía hace algunos años de esta lesión, para tener claro pues, que a veces nosotros vemos la lesión, pero ellos a veces no la identifican. Claro, y de ahí la importancia, en parte de lo que platicaba ahorita, del ecosonograma, de la ecografía y el contraste en la articulación, porque realmente nos ayuda a ver si sí existe una separación real. Porque sí es cierto que es una zona que ahí justamente tenemos esta grasita entre el menisco y la cápsula y que se puede pasar fácilmente por alto. Sin embargo, creo que sí se puede llegar a identificar como esa doble, me voy a regresar un poquito a la resonancia, como esa doble interfaz entre la grasa y entre la grasa y la lesión, que aquí tenemos, ¿no? Que esto francamente es el tejido graso, pero sí hay una zona también de una lesión que a mi punto de verlo, digo, yo tuve la facilidad de tener el acceso al estudio completo y de analizarlo. Creo que no llega a tocar el ligamento menisco tibial, creo que el ligamento menisco tibial está relativamente íntegro, pero sí se alcanza a hacer esta interfaz entre la zona grasa y la zona de lesión, ¿no? Principalmente en este corte, que sí alcanzamos a observar de forma muy evidente que sí existe líquido ahí entre la unión menisco-capsular, incluso con un pedacito ahí de menisco que quedó volando. Y pues bueno, teniendo en cuenta la imagen que veíamos, ¿qué tratamiento le darían a ustedes, doctores? Ramón. Bueno, yo realizaría la sutura meniscal utilizando el suture lazo, que es por lo menos lo que nosotros montamos aquí. Hacemos el abordaje posterior con mucho cuidado y realizamos la sutura. Generalmente ponemos hasta 2 puntos. Lo hemos hecho con PDS, que aunque crea algunas dificultades a veces, nos ha dado buen resultado. Sé que es mejor utilizar las suturas de estas de alta densidad, como, qué sé yo, bueno, tantas que existen, ¿no? Pero Fiberwire. sí, el fiberwire, sí. Y es mejor porque no nos deja un lazo tan grande. Y a veces el problema del PDS es que como tiene en memoria, el nudo se puede aflojar. Nosotros hacemos cinco puntos que queda un nudo gigantesco allá atrás, pero lo único bueno es que desaparece con el tiempo. Hace una abordaje posterior, haría una abordaje posterior, o sea, hace tu portal Sí, posteromedial. posteromedial, sí. Pues yo en estos casos, normalmente nosotros siempre hemos llevado en la mano, siempre tratamos de tener a la mano los sistemas, los dispositivos, los fast fits, que son dispositivos dentro, pero para llegar siempre haríamos, como ya sabemos más o menos el diagnóstico, nos iríamos con un portal un poquitico anterolateral pegado al tendón rotuliano para llegar, para traer el surco y hacer el diagnóstico al mismo tiempo, como dijo el doctor Hazel. Eso lo hacemos casi de rutina, desgarramos un poquitico el colateral interno para tener mayor abordaje y hacer ahí, manipular esa parte posterior y hacer una sutura prácticamente con sistemas fast fit. Uno depende, lo hacemos verticales o horizontales, depende, pero normalmente usamos dos o tres suturas dentro de fast fit y lo fijamos. Normalmente haciendo ese protocolo, pegándose el tendón anterolateral pegado al tendón rotuliano, llegando a la parte posterior del surco, desgarrando un poquitico el colateral interno para que se abra el espacio y poder facilitar la sutura del menisco. Sin duda, totalmente de acuerdo. Yo también lo hago de esta forma, también con un portal muy pegadito al tendón. Y eso casi siempre me permite meterme muy bien hasta atrás en el surco intercondilio y tener un buen acceso. Y también, y más en pacientes como él que tienen el ligamento cruzado, que por lo menos en imagen se ve bastante bien. Sí vale mucho la pena hacer la liberación del colateral medial para tener ahí un poquito más de amplitud
y poder realizar una buena sutura, que sin duda ese es mi plan, esa es la planificación de esta cirugía. Y en este particular caso yo no haría portal postero medial, yo trataría de hacerlo solamente por los portales anteriores convencionales. Bueno, siempre uno pensando hacer, porque muchas veces ahí en un hospital o algo, pues también para los residentes que están formándose, muchas veces no tienen los sistemas de sutura, los Claro. dispositivos. Por lo tanto, hay que también decirle cuáles serían las opciones en esos casos también para no hacer una meniscectomía. Y bueno, también la parte del lo que Ramón está ofreciendo, o sea, que esa opción también se puede hacer. ¿Ok? Hay que buscar, o sea, yo sé que el sistema el más rápido para este caso, el sistema FastFix, te da la seguridad y la rapidez de solucionar el problema. Sin duda. Sí, sí, sí. La verdad es que de repente también por tema económico es difícil tener el acceso a 2 o 3 fast fix. No todos los pacientes los pueden pagar. Y sin duda otra de las opciones, como comentaba el doctor Ramón, es con el sutur lazo, ¿no? Déjeme agregar algo. Cuando hacemos el abordaje posterior, nosotros diseñamos el equipo una pieza especial que es curva y va a metálica, va a pegar al cóndilo, al surco digamos, la parte intermeniscal, que es muy buena porque podemos pasar las agujas a la parte de dentro fuera y bueno, sacamos las agujas y podemos hacer la sutura. Pero después conversando con un amigo, el doctor Samuel Ñañez, él me decía que él utilizaba los espéculos de plástico, lo mete detrás y entonces puede lograr hacer la sutura sin necesitar un aparato especial. Ese es por lo menos un puntico, un tips que sería en caso de los hospitales que no tienen recursos y tienen unas agujas para poder hacer la sutura. Ok, perfecto. Excelente. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Y pues bueno, esto es básicamente lo que ya platicamos. Y justo con respecto a este caso, les iba a presentar este artículo de que hicieron en China, lo publicaron en 2020, que habla justamente de la lesión meniscal aislada sin una lesión obvia a nivel de ligamento cruzado anterior, que creo que vale mucho la pena, ¿no? Normalmente cuando pensamos en lesiones de la rampa, pensamos de inmediato en lesiones de ligamento cruzado y sin embargo también hay algunos pacientes que no necesariamente van a tener una lesión de ligamento cruzado y que sí pueden presentar una lesión en la rampa. Por tanto, siempre es importante ir y revisarla, ¿no? Como les platicaba ahorita, por definición, debe existir una lesión de ligamento cruzado. Sin embargo, hemos visto, digo, yo tengo ahorita recientemente este caso, más de estos 20 que se publicaron en China, casos que no existe una lesión obvia, evidente de ligamento cruzado anterior. Lo único que encontraron ellos fue una pequeña lesión longitudinal en el ligamento cruzado anterior. Sin embargo, se veían bien preservados los haces del ligamento, ¿no? Sin una franca lesión de ligamento. Ellos observaron como dos grupos en general, pacientes jóvenes que presentan una hiperlaxitud o mecanismos de hiperextensión y principalmente pacientes jóvenes con estas características que realizan actividades deportivas que hacen mucho pivote, ya sea básquetbol, voleibol, todas estas actividades de mucho pivote para la rodilla. Y en adultos, en pacientes ya de edad un poco más avanzada, pacientes con osteoartritis, que presentaban un osteofito a nivel del surco intercondileo que también llevaba a hacer ahí como un poquito de pinzamiento, como vemos en la imagen de abajo a la derecha. Fueron como las dos características que ellos encontraron en sus pacientes y bueno, lo que hemos platicado, ¿no? Ya había una pequeña inestabilidad anterior, una contractura del semimembranoso, que sí es cierto, como comentaba el doctor Ramón hace ratito, que justo el semimembranoso tiene esa rama capsular que está en contacto ahí íntimo con esta zona del cuerno posterior del menisco. Y esto, bueno, lleva un aumento de presión sobre el cuerno posterior, lo que va a terminar realizando la lesión de la rampa.
a mi punto de verlo, y lo que concluyen en el artículo también, es que las lesiones, aunque sean de forma aislada, deben de ser siempre reparadas independientemente del tipo de lesión que se presente. Esto para mejorar mucho la función de la articulación. Y por último, para terminar, para llevar al consultorio, para llevar al quirófano, tener siempre la sospecha en lesiones crónicas del ligamento cruzado anterior, siempre ir y buscar de forma muy intencionada la lesión de la rampa. El ultrasonido es algo que yo no hacía de rutina, pero creo que es algo que tenemos acceso de forma fácil y que es algo que nos puede ayudar muchísimo, este ultrasonido dinámico que nos platicaba el doctor Ramón. Creo que es algo de lo que pienso como empezar a implementar un poquito, ¿no? De lo que yo me llevo también de esta charla. Una revisión dirigida siempre al cuerno posterior del ligamento, perdón, del menisco medial, siempre en la artroscopía, tratar de ir y meternos hasta atrás del surco intercondilio para tratar de buscar este tipo de lesiones. Siempre que tengamos edema óseo en platillo tibial, también tener una sospecha alta de la lesión. Pacientes menores de 30 años que practiquen deportes de alto impacto, y más si los hacen de alto rendimiento, también siempre hay que tener en cuenta este tipo de lesiones. Las lesiones estables pueden tener buen pronóstico con desviamiento y ablación si no tenemos a la mano suturas, o si no tenemos a la mano el suturlazo o estos dispositivos ya prefabricados. Siempre podemos solamente debridar y al final, si son lesiones estables, pueden tener un buen pronóstico. Las lesiones inestables, todas hay que repararlas. Ya platicamos ahorita de algunas de las técnicas, como sea, pero siempre hay que intentar salvar esos meniscos. Como bien decía el doctor Franco, hoy en día está en boga el saving de meniscos. Siempre tratar de preservarlo, ¿no? Es lo más importante que nos tenemos que llevar. Y pues les dejo una pequeña postal de Querétaro, de la ciudad donde vivo. Muchas gracias por su atención. Y les dejo mis datos de contacto si necesitan los artículos y cualquier tema que les pueda yo ayudar, con todo el gusto del mundo. Excelente conferencia, doctor Azael Soto. Bueno, una pregunta que yo... normalmente sabemos que... ¿Aló? Sí, habla, se oye. Una pregunta es, ya que en este caso que vimos una lesión de rampa no acompañado de una lesión del ligamento cruzado anterior, si tienes una lesión en asa de Valde completo, vas siempre a revisar si tienes una lesión en rampa también. Te vas para la parte posterior a revisar si hay una lesión en rampa o no. Sí. Sí, yo normalmente sí trato de revisar todo, ¿no? De dar una buena barrido a todo. Y habitualmente en lesiones en asa de Valde casi siempre hago la lesión o la apertura del ligamento colateral medial. Y eso pues ya me da una muy buena apertura para tener una buena visualización, pero sí siempre voy y reviso la parte posterior, siempre el cuerno posterior. Voy a describir, hay un caso descrito por el doctor Marcelo Longo de Ecuador, de una paciente que cayó en máxima flexión de la rodilla. Entonces en la resonancia se veía el traumatismo de la meseta y también la ruptura de rampa que no estaba, perdón, que clínicamente pues no la tenía, sino un dolor en la rodilla. Y voy a hablar un poquito de un caso que una vez me pasó. Hace muchos años, cuando no hacíamos tantas rampas, un paciente que operamos en la rodilla, le hicimos una artroscopia, y entonces el paciente tenía esa prueba de fino quieto positivo. Había un resalto de la rodilla. En la primera artroscopia que hicimos no vimos nada, pero en la segunda, entonces sí conseguimos la lesión, pero no fue que buscamos la lesión rampa, sino que la conseguimos porque hicimos el abordaje de Kilt modificado, entrando entre el ligamento cruzado posterior y el cóndilo, y pudimos ver la ruptura. Entonces esos son casos que sí se escapan, y hay que, por eso, como dice, revisar todos los casos cuando quitan esas lesiones.
Bueno, y no sé si tienes alguna pregunta, Franco. Bueno, estoy aquí ya viendo las preguntas. Una de las preguntas que hacen es, posterior a la reparación meniscal de dicha lesión, ¿inmovilizan la rodilla por 3 semanas sin apoyo y luego rehabilitación o indica movilidad menor de 90 grados sin apoyo por 3 semanas y luego apoyo progresivo? Hazel, ¿cómo es el plan de rehabilitación cuando hace estos casos? Yo lo que hago es colocar una rodillera mecánica con tope a flexión y las 2 primeras semanas los dejo libres de 0 a 30 grados para permitir ya cierta movilidad. Ya a partir de la segunda semana libero hasta 90 grados. Sí. Vamos, un momento, vamos a ver un mensaje de nuestros patrocinantes, nuestro patrocinante, y luego vamos a continuar con la sesión de preguntas. No hay audio, Reni. Seguimos, Ramón. Ok. Bueno, continuamos con las preguntas. Bueno, alguien nos preguntaba el portal a utilizar para valorar la lesión rampa. Ya el doctor Hazel Soto la escribió, utilizando pues, el abordaje de Kilty modificado y meterse también por el abordaje posteromedial, teniendo cuidado de ser entrar 1 centímetro por encima del menisco por lo menos para poder examinar. Una pregunta que hacen, Asael, ¿qué maniobra recomiendas durante la artroscopia para proyectar el cuerno posterior del menisco interno? Pues básicamente es tener una buena visualización. Nos podemos ayudar incluso de esto de la liberación del colateral y palparlo. Yo creo que es lo más importante, ir con ganchito, llegar hasta la raíz, llegar hasta la unión menisco-capsular y jalarlo, traccionar tanto por arriba, meternos a la parte inferior, levantarlo incluso para tener una buena visualización de esa unión. Y pues yo creo que con eso que hagamos, básicamente la visualización es lo más importante, ¿no? Sí, mediante este portal, mediante llegar a esa visualización a través del surco intercondilio, la mayoría, un porcentaje muy, muy alto de las lesiones las podemos identificar por ahí, porque de verdad tenemos una visualización muy, muy buena, tanto de la parte superior como de la parte inferior del menisco. Creo que no hace falta hacer más gestos, eventualmente sí las liberaciones del colateral, pero en general, con un buen valgo y una buena visualización, creo que podemos tener suficiente. Ahora una pregunta, ¿ustedes no utilizan el timo quieto durante la artroscopia cuando hay sospecha de esos casos? De rutina no lo hago, básicamente de la visualización y la palpación. Una pregunta, Cel. De rutina, cuando hay una lesión de ligamento cruzado anterior, sea agudo o crónico, ¿vas a revisar siempre la parte posterior a través del surco para ver si hay lesión de rampa? ¿Lo haces de rutina o solamente cuando sospechas por resonancia? No en todos, la verdad. De repente sí, básicamente cuando hay sospecha, ¿no? O en lesiones crónicas sí. Cuando ya tenemos más de 2, 3 meses, sí, ahí sí. Si es una lesión aguda, que en resonancia no hay datos clínicos, edema, no hay lesión, inflamación en la parte posterior, ahí sí de repente no entro hasta allá, ¿no? Okay. Sí, muchas veces nosotros de rutina tratamos también por la parte docente, con los fellows, tratamos de, bueno, para más o menos para que practiquen, porque tú sabes que muchas veces no es fácil llegarle a la parte posterior de la cápsula, tratar de que ellos vean y tú sabes que es una anatomía totalmente diferente
llegarle atrás y uno lo trata de hacer de rutina para que ellos también vean y vean también la parte posterior. Yo trato de hacerlo de rutina, irme a la parte posterior y bueno, visualizar y bueno, muchas veces te lleva sorpresa en caso Me agudo. imagino. Mm. No sé si Ramón hace de rutina el procedimiento. Ahora no lo hacíamos tanto, pero ahora sí lo vamos a hacer con más frecuencia, porque generalmente pues no hay ese tipo de lesión y los pacientes no llegan con trastornos tan frecuentes de la lesión rampa, con la sospecha, pues. Pero de todas maneras un paciente, aunque no la tenga, pues no nos la diga, pues puede tener. Es Bueno, más, a partir de 2018 y 2017 que se está haciendo énfasis en este tipo de trastornos. Quién sabe cuántos casos se han quedado sin reparación de la lesión rampa y al final va a llevar al fracaso, a la ruptura, a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Hay sí. una pregunta aquí, que ¿con qué frecuencia realiza el pie cruz medial? ¿Cómo lo realiza y qué medidas adicionales haces? Mm, yo creo que no tan frecuente, no lo realizo tan de rutina, probablemente un 20% de las reparaciones meniscales en general que llego a hacer, que básicamente es cuando lo uso, ¿no? Para reparar menisco. Básicamente cuerno posterior, aunque no sea rampa, y la unión cuerpo con cuerno posterior. Cuando sí me cuesta trabajo llegar hasta atrás, lo realizo, ¿no? Yo lo hago de forma percutánea, bajo visualización directa, pongo la lente básicamente en esta unión de entre cuerpo y cuerno posterior. Y lo que hago es la rodilla en extensión completa, forzando un poquito el valgo y con un punzocat empiezo a hacer perforaciones. Y voy abriendo hasta que tengo una buena visualización. Después de esto, habitualmente dejo la rodilla con la rodillera mecánica para proteger el menisco y habitualmente el ligamento sana. No he tenido nunca algún tema de alguna inestabilidad residual por hacer el pie cross. Nada, no he tenido ninguna complicación con esto. Hacer una pregunta. Estamos en una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Vemos que tenemos una lesión tipo 1, tipo 2 de rampa y no tenemos absolutamente nada nada. En ese momento estamos en un hospital. Eso más también para los residentes. Dejamos eso así. Te apoyas en el postoperatorio, hacerle bajo eco, terapias biológicas, infiltración de plasma rico en plaqueta en esa parte en esas lesiones que son tipo 1, tipo 2, que tú la puedes evidenciar, pues si crees que eso podría ayudar en algo. No lo hago de rutina, pero creo que hoy en día se está estudiando mucho, ¿no? Hoy en día está ganando mucho peso también todo este aumento biológico y creo que vale mucho la pena el empezar a hacerlo. Yo la verdad es que no lo hago aún de rutina, pero creo que puede valer mucho la pena, ¿no? Creo que ahí tenemos un buen campo en estas lesiones que manejamos conservadoras, que nada más hacemos la desbridación en la abrasión. Creo que puede caber muchísimo el aumento biológico. Sí creo que sería algo que sí habría que empezar a hacer, que nos puede ayudar mucho. Sí, no, yo creo que nosotros estuvimos en Victoria, en el País Vasco, con el doctor Miquel Sánchez, y ellos en lesiones así, tipo 1, tipo 2, hasta tipo 3, ellos infiltran, bueno, el plasma que ellos utilizan directamente bajo eco, un protocolo que ellos llevan de 3 infiltraciones semanales con su reposo 3 o 4 meses. Un jugador de fútbol que prácticamente tuvo una lesión en asa de balde, vamos a decirlo, y con un desgarro del menisco capsular y lo trataron prácticamente con pura terapia biológica. Sí, yo creo que es algo que lo vamos a empezar a hacer cada vez más, ¿no? Es algo que ya empezamos a tener una buena evidencia de que sí funciona. Yo todavía no lo hago, pero creo que no estoy lejos de empezar ya a hacerlo. Bueno, nosotros en la unidad hemos hecho un trabajo de presentación con uno de los muchachos de los felos que pasó, hizo un trabajo en tratamiento conservador en meniscopatía, también degenerativa, pero también en lesiones meniscocapsulares con terapias biológicas y con buenos resultados. Muy interesante esa parte. Hay una pregunta, Sael.
dice, ¿qué signo clínico meniscal utilizas más que te ha mostrado mayor sensibilidad en las lesiones de rampa? La verdad es que exploro todo, hago toda la revisión completa de meniscos. Casi siempre Tesali es de los que no falla, ¿no? Al final esa flexión que hacemos de las rodillas con las rotaciones hace muy evidente este tipo de lesiones. ¿Utiliza el Vial Test? Sí, sí, también lo llego a usar, claro. ¿Y te ha dado positivo en los casos de lesión rampa? Sí, que igual hay que tomar en cuenta también mucho el momento de la exploración, ¿no? Si es un caso agudo, claro que va a ser siempre más complicado. Ya en pacientes crónicos, sí pueden llegar a dar este tipo de pruebas positivas. Así es. Hay otra pregunta, y en cuanto a la terapia con ozono, ¿Con ozono? ¿sí? No la uso. Sí, ahí sí creo que todavía no tenemos toda una evidencia que soporte el uso, ¿no? Sí, ahí sí, la verdad es que no lo uso. Una pregunta, normalmente si tienes una sospecha de una lesión en rampa, ¿has tenido algún signo de aumento de la rotación anterior de la rodilla? Porque normalmente se describe eso, cuando hay una lesión en rampa, que hay un aumento de la rotación. Si normalmente has tratado de evaluar esa parte con los pacientes con lesión en rampa, o sea, con cruzado anterior y lesión en rampa. Y lesión en rampa. Sí, lo llego a solicitar, y también los cortes finos en la resonancia en T2 también los llego a solicitar cuando ya va la sospecha muy dirigida a menisco. La pregunta, para ver, estamos aquí revisando las preguntas. Me han preguntado sobre si podías hablar sobre la rehabilitación en forma, digamos, detenida. Claro, normalmente las primeras 2 semanas los dejo relativamente quietos, los dejo relativamente tranquilos, ¿no? Bajar inflamación, bajar toda la agresión propia de la cirugía. De rutina pongo la rodillera, fija 30 grados, 0-30 grados es la movilidad que les permito. Y a partir de las 2 semanas, que ya tenemos un rango mayor de movilidad, ya empezamos a trabajar un poquito de ejercicios isométricos de cuádriceps, ya empezamos a trabajar un poquito en completar esa movilidad. Si para mí a la semana 4 ya tienen movilidad completa sin ningún problema, 0-90 grados, vamos excelentes. Y a partir de la 4ª semana ya me apoyo ya de fisioterapia, ya con un protocolo bien establecido por ellos, ¿no? Pero siempre empiezo con algunos ejercicios de cuádriceps, incluso desde el día siguiente de la cirugía, para tratar de no perder ahí tanto cuádriceps. Y la movilidad, pues bueno, sabemos que hay que proteger un poquito, entonces 0-30 es lo que habitualmente dejo, y ya hasta la 4ª semana ya me voy a 90. Hay otra pregunta, ¿cuál es tu técnica preferida en el tratamiento de estos casos? Siempre uso FastFix, siempre uso los implantes que ya tenemos, y depende mucho la configuración de la lesión, el tipo de lesión, si doy puntos horizontales o puntos verticales, o incluso en pacientes con lesiones tipo 5 que tienen 2 fragmentos, o que de repente es un menisco ya muy degenerado. Incluso sí he llegado a usar también puntos circunferenciales con una muy buena evolución. Pero sí depende mucho del tipo de lesión que me encuentro. ¿En cuántos casos has conseguido tú en las lesiones digamos, las rupturas crónicas de cruzado anterior? Digamos, ¿cuál sería el mecanismo de que se consigan más lesiones de la lesión rampa? Es una pregunta que me hicieron. ¿Qué otras lesiones se pueden hacer? ¿Por qué se produce la lesión rampa? La inestabilidad que nos da
la lesión del ligamento cruzado nos da una inestabilidad anterior. Esa inestabilidad anterior, tengo aquí la rodillita. Al momento de tener esta inestabilidad hacia anterior, justamente lo que platicábamos del semimembranoso, que viene y se pega a esta zona de la cápsula. Tiene que ver mucho con eso. El semimembranoso empieza a tener una contractura importante, eso genera mayor tensión y siempre a la hora de tener la inestabilidad, la tensión que se hace entre el cóndilo y la plataforma tibial pues aumenta bastante, ¿no? Y eso nos lleva a que sea una zona franca de tensión. Igual si recordamos el mecanismo de rollback femoral, eso hace que cuando vamos flexionando el fémur se va hacia atrás y empieza justamente a lastimar la zona del cuerno posterior, que ya está tensa, ya tiene una mayor tensión justo por esa rama del semimembranoso. Entonces, básicamente la inestabilidad es lo que lleva a la lesión de la rampa. Una pregunta, Asel. Cuando usamos injerto de semitendinosa y gracilio para la reconstrucción del ligamento y tiene una lesión en rampa, ¿eso no debilitaría más la cápsula, la parte de la lesión en rampa? O sea, ¿no habría más inestabilidad? No sé, ¿no sería ya de una vez fijar de una vez aunque uno no vea nada? De forma profiláctica. ¿Qué opinas tú de eso? Pues digo, podría ser, ¿no? Porque sí es real que al quitar los isquiotibiales, claro que se genera ahí cierta inestabilidad, ¿no? Sí, la verdad es que es algo que se pudiera llegar a pensar. Por supuesto, nunca lo he hecho, ni he leído algo de alguien que lo haga, pero sí, al final sí producimos ahí cierta inestabilidad. Ahí al final creo que es muy importante el buscar tener una muy buena estabilidad con la reconstrucción del ligamento. Igual en ocasiones nos podemos ayudar a algún gesto extraarticular para tener una mayor estabilidad, principalmente también rotatoria. Y bueno, creo que con todo esto podemos tener una buena estabilidad de las rodillitas sin meternos allá atrás. Sí, esas son normalmente dudas que uno tiene. Pues ya sabemos que hay una lesión en rampa y prácticamente tomamos un injerto, vamos a producir más inestabilidad y si hay una lesión o hubiera una pequeña lesión, de una vez se va a manifestar y va a fallar el ligamento también, o sea, la reconstrucción del ligamento. Sí, claro, así es. Sí, yo creo que si evidenciamos una lesión, aunque sea pequeña, aunque sea relativamente conservadora, yo creo que para irnos tranquilitos a casa vale la pena suturarla, vale la pena repararla. Bueno, aquí hacen una pregunta, Asael dice, un paciente que fue operado hace 20 años, con ligamento cruzado anterior, posteriormente meniscectomía parcial, y actualmente tengo 26 años de la cirugía, supongo que es eso, que sería candidato para un implante meniscal. Habría que ver también cómo está la rodilla, ¿no? Claro, habría que platicar muy extenso de esto, ¿no? Creo que el tema del trasplante meniscal es, híjole, muy, muy, muy extenso, ¿no? Sin duda hay que evaluar muchísimo, desde costos, desde realmente qué tan buenos resultados nos está dando, ¿no? Y sin duda evaluar bien la rodilla, porque si ya tenemos 26 años con una meniscectomía, hay que ver bien qué tanta sintomatología tenemos ya de artrosis o qué tanta artrosis tenemos. Y vamos, al final si hay una artrosis ya importante en ese compartimento y el resto de la rodilla está sana, y depende de la edad del paciente, pues incluso pensar en una prótesis unicompartimental más que en un trasplante de rodilla, de menisco. Creo que ahí habría que valorar muy a fondo el caso, ¿no? Pero sí, 26 años con una meniscectomía, creo que ya va a ser una rodillita un poquito lastimada. Sí. Bueno, yo no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta, pero ya creo que ya se ha respondido. El doctor César Álvarez Avalés dice, ¿cuál es alguna preferencia al momento de la resolución quirúrgica en cuanto a las técnicas inside out, inside, todo inside o outside out? ¿Cuál es la que tiene mayor preferencia? Yo normalmente hago todo dentro, all inside. Porque siempre con el sistema Fast Fit, ¿utiliza algún sistema, vas con el sistema, no tiene otro de preferencia? Casi siempre, la verdad es que prefiero el Fast Fix, se me hace el más fácil de manejar.
He usado también el de Arthrex, el Meniscal Cinch. Son los dos con los que estoy más familiarizado, pero solo cuando no consigo Fast Fix uso Meniscal Cinch. Okay. Aquí hay una última pregunta. Si no hay lesión rampa en el menisco externo. Pues tal cual descrita, no. Yo creo que sí, no. Sí. Así es. Al final el externo pues está ahí atravesado por el popliteo. Más bien puede haber lesiones ya. Postoperatorio, ¿utilizarías la misma técnica? Depende mucho características del paciente, edad, las características de las experiencias que tengo en resuturas de menisco. He tenido buenos resultados, pero son pocos pacientes, la verdad. Tuve un paciente con asa de balde que se iba hasta la rampa, se iba completo. Él se volvió a romper, lo volví a suturar, un paciente joven, 32 años. Le hice prácticamente puros puntos circunferenciales justo por la severidad y el tipo de lesión que tenía, y él evolucionó bastante bien, ¿no? Pero hablando también mucho con el paciente de que pues obviamente es mucho más alta. Entonces, ahí el paciente tiene que estar muy consciente de que tiene un riesgo alto de poder ir a una tercera cirugía si vuelve a fracasar la sutura. Bueno, Asael, ¿tienes alguna pregunta, Franco? Sí, bueno, aquí tengo una pregunta del doctor Oscar Dip, que él pregunta que habías comentado, que creo que lo fuiste tú, Ramón, que en vez de espéculo, él utiliza una cuchara de sopa mediana moldeable en la parte posterior. Muchas veces, en la cirugía, cuando uno sutura, cuando hace una sutura inside out, coloca una cuchara para evitar las lesiones de las partes vasculares, pero no sé si el doctor Asael ha utilizado alguna vez un abordaje posterior, así, abrir la parte posterior medial para hacer alguna sutura bajo casi visión directa de la lesión meniscocapsular. Yo en lo personal no lo he hecho, pero sí he escuchado de esta técnica de la cuchara de ahí atrás, ¿no? Para proteger. Sí, pero yo la verdad es que no lo he hecho. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Excelente la conferencia, Asael, muy buena. Como yo dije en la introducción, estamos en la parte ahorita actual de los nuevos conceptos de salvar el menisco a como dé lugar. Estamos, muchas veces una cosa que yo, es educar al paciente, porque muchos te dicen que prácticamente si sutura el menisco, al día siguiente va a saltar, brincar y ya los 2 meses están jugando. Hay que explicarle que eso es un año de paciencia. Yo le digo, un año, no ni 6 meses. Al año es cuando puede reintegrarse toda la actividad, porque puede volver a fallar, y esto es algo que uno tiene que hablar mucho con el paciente cuando va a hacer este tipo de técnicas. No sé cuál es la opinión tuya también al respecto. Sí, sin duda, ¿no? Hay que tener mucha paciencia con estas lesiones. En general, yo siempre les digo, tú no vives de la rodilla, tú no eres futbolista, que de eso dependa tu carrera. En pacientes que sí he tenido deportistas, pues ahí ya cambia un poquito, ¿no? Pero en general, en los pacientes deportistas amateur, con toda la calma del mundo. Yo creo que vale la pena preservar esa rodillita, aunque perdamos un año en lo deportivo, pero preservar la rodillita. Yo alrededor de los 6 meses ya empiezo a permitir cierta actividad, cosas de bajo impacto, pero sí ya para una reintegración completa a actividad deportiva, sí alrededor de los 10, 12 meses. ¿Alguna otra consideración final, Asael, que tú creas que sea interesante dejarnos? Pues nada, creo que ya tuvimos una muy buena charla, ya nos enriquecimos bastante con esto último que estuvimos platicando, y pues nada más que agradecerles la oportunidad que me dieron de compartir esta mañana con ustedes, y pues un gusto para mí poder haber estado en este webinar,
Y pues nada, muchísimas gracias. Bueno, bien, Asael, muy agradecido por tu tan interesante charla que nos ha dado hoy. Hemos compartido una experiencia interesante. A Franco también, muy buena su conferencia. Y voy a dejar entonces a Reni para despedir el webinar. Muy agradecido, estimado amigo, doctor Asael Soto García, de Querétaro, México, doctor Ramón Pérez Isiruca y Franco Corrigani. Muchas gracias por su tiempo, a los presentes, a los amigos que nos acompañan todos los sábados. Los invito para el sábado 29. Tenemos una actividad con el Comité de Ortopedia en relación a ultrasonido en pacientes pediátricos, en cadera pediátrica. Entonces están cordialmente invitados. Asimismo queremos agradecer a nuestro aliado el día de hoy, quien gustosamente ha estado con nosotros y que nos ha permitido llevar a todos ustedes la actividad. Recuerden nuestras páginas SBCOT, YouTube, ese canal YouTube, para que y de allí van a encontrar esta y otra charla. Feliz fin de semana, muchas gracias para todos, mucha salud, feliz día, gracias. Gracias, Reni, gracias a él por la conferencia. Gracias, un gusto. Esperamos juntar contigo en otros eventos de aquí de la sociedad contigo. Claro que sí, cuando me inviten yo con todo el gusto del mundo. Muchas gracias. Chao a todos. Hasta luego. Feliz día, feliz fin de semana. Chao. Chao. Gracias muchachos, chao. Chao, chao.